Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sapere Aude Humanistas sin complejos. Hoy hablamos de pensamiento crítico. Hoy hablamos con un filósofo. Hoy pensaremos más que hablaremos. Bueno, no, eso no es verdad. Alexis Piquer, ¿cómo estás? Hola, Eduard. Pues estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien. Estaba pensando, oye, ¿cuál es el equilibrio en este podcast entre pensar y entre hablar? Es difícil dar un porcentaje de todo ello. Bueno, no me atrevería a poner un porcentaje. Sí, la verdad. Yo creo que aquí se charla y se charla más que se piensa y luego cuando se termina se piensa más que se charla. Entonces, yo creo que ahí está, creo que el equilibrio conseguido. En todo caso, ya sabéis que evidentemente esto es un podcast que nos podéis encontrar en humanistasinComplejos.com, humanistasinComplejos.com. Allí encontraréis la web oficial de este podcast donde estarán todos los capítulos, todas las reflexiones también en formato blog de Alexis Piquer, de todas esas conclusiones que a veces pues se nos escapan, que incluso justo después de haber escuchado un capítulo, pues todos podemos llevar a cabo, ¿por qué no? Y que tenéis obviamente la ocasión de compartir y también de comentar a través de redes sociales. Una comunidad que a su vez cada vez es mayor. Es una pasada. Es un no parar, si me permitís el coloquialismo, es un no parar de flipar, de ver cómo tantos nuevos humanistas están llegando a esta comunidad y que pues incluso ya se atreven a plantearnos preguntas, Alexis, ¿verdad? Para nuestro invitado de hoy. Sí, así es. El otro día, eso sí que me atrevía a plantear, a ver si compartían pues, preguntas para hacerle a José Carlos. Y hubo dos personas que sí, que compartieron sus preguntas y bueno, y como recompensa o premio, no lo sé, pero sí, se las plantearemos hoy a José Carlos para que así se vaya animando la gente. Qué maravilla. Pues como decíamos, hoy con nosotros el pensador y filósofo José Carlos Ruiz. ¿Cómo estás, José Carlos? Pues muy bien y encantado de estar echando este ratito con vosotros. Que bueno, pues esperemos que sea un ratito que no olvides y que te apetezca repetir, que esa es la idea, ¿eh? Que al final esto no se queda no en una sola cita, sino que aquí se repite, intentamos al menos, o lo intentaremos, cuando ya llevemos unas cuantas temporadas de volver a contar con vosotros, pero bueno, esto nos lo dices cuando terminemos el capítulo. Vamos allá. Hoy, pues evidentemente, ya no solo no hemos invitado a nuestro invitado, a José Carlos Ruiz, para un poco pues analizar la necesidad que hay de pensamiento crítico en la sociedad de hoy en día y más en la situación en la que nos encontramos, en la que nos toca vivir. Ya nos veis, nos encantaría ahora mismo estar llevando a cabo esta charla en persona, pero entiendo que aparte por la distancia, pues que también algún día esto se solucionará, pues pudiéramos estar los tres viéndonos las caras y poder estar charlando, incluso hasta tomando un café. Bueno, en todo caso, lo que tenemos es unas ganas enormes de hablar con él, porque además todo ello viene a través, o todo lo que vamos a preguntarle viene a través de un libro pues que Alexis Piquer ha tenido ocasión de leerse, como es El arte de pensar. Cuéntanos un poco, Alexis. Bueno, es algo que ya comentaba antes con José Carlos, antes de la grabación, y le he dicho que es un libro que merece varias lecturas, porque como todos los libros, pero este está lleno de invitaciones para la reflexión. Tengo que confesar que cuando preparo estas conversaciones, lo que hago en primer lugar pues, es informarme un poquito sobre la persona y después suelo leer como mínimo una de sus obras. Y también lo complemento con más documentación, más información y por último me siento y trato de escribir estas preguntas. Pues bien, con el libro de José Carlos, El arte de pensar, no me ha hecho falta todo ese esfuerzo, porque solo con leer el libro y subrayar algunas partes, pues como decía antes, te invita mucho a reflexionar. Y lo que tú decías también, Eduard, que estoy seguro que nos quedaremos con las ganas de preguntar muchísimas más cosas, porque el tiempo es limitado, pero bueno, eso no es del todo malo, porque significará que nos quedaremos con ganas y así José Carlos pues, podrá volver en un futuro. Hombre, esa es la idea, el quedarnos con ganas, con el mejor sentido, el más positivo de la expresión que tenga. Yo para empezar me gustaría saber si este libro, El arte de pensar, sirve a modo un poquito de manual para la sociedad, se encuentre en la situación en la que se encuentre y más en la actual, ¿no? Un poco en la que quizá la situación nos haya como obligado a estar de vuelta, ¿no? Precisamente de tener un análisis crítico y una capacidad quizá de cuestionar pues un poco todo, ¿no? Yo creo que al encontrarse el ser humano en una situación límite, o por decirlo de alguna forma, ¿no? Con la situación que nos toca vivir, creo que es importante recuperar un libro como el tuyo, José Carlos.
Bueno, ya no sé si tanto recuperar como tenerlo activo de manera casi Ujú. constante, porque cuando lo escribí, el propósito principal que tuve fue el de reivindicar la realidad del pensamiento crítico y no la abstracción que siempre hay en torno a estas dos palabras, que todo el mundo habla de pensamiento crítico y de la importancia, pero luego nadie baja la pelota al terreno de juego, es decir, poniendo el símil futbolístico. Y, a partir de ahí, casi todo lo que he hecho a nivel de trabajo académico y también divulgativo ha tenido que ver con intentar que esas dos palabras, pensamiento crítico, empiecen a entrar en el ámbito social, pues como unas palabras que tengan una realidad palpable. Por eso cuando empecé a escribir el libro, cada apartado intentaba que tuviese ejemplos cotidianos que interpelasen al lector a decir, oye, pues esto siento cierta identificación y además me hace una propuesta analítica o crítica de cómo enfocarlo, ¿no? Utilizando pues, el bastón de la filosofía o de la pedagogía o de la psicología. Es decir, me es indiferente en qué bastón nos apoyamos siempre que sea un bastón útil. Pero no es algo que crea que se tenga que recuperar. Yo lo que creo que es que se tiene que interiorizar más que recuperar, porque si lo interiorizas ya no tienes que volver a él, es decir, ya empiezas a operar mentalmente y emocionalmente como algo que forma parte de tu entidad. Entonces, el objetivo es, a partir del libro, pues que la gente vaya empezando a tener un hábito de pensamiento que hoy creo que es complicadísimo de educar, ¿eh? José, en tu libro nos invitas a pensar, como bien dices, y uno de los conceptos protagonistas es el tema de la felicidad. De hecho, comentas que estamos condenados a ser felices por obligación y que la felicidad se ha convertido en un instrumento de tortura. ¿A qué te refieres con todo esto? Bueno, es una especie de imposición social, ¿no? Hay un libro que yo siempre recomiendo que le echen un vistazo, que es el de Japicracia, de Eva Youth, que salió en el 2019. Japicracia cuenta muy bien cómo desde el año 2000 las instituciones económicas, empezando en Estados Unidos, las mayores empresas y corporaciones descubren que tener un empleado contento y satisfecho implica una productividad mayor. Y entonces empiezan a entrar la psicología positiva en el mundo empresarial, del mundo empresarial da el salto al mundo académico y al mundo educativo y a partir de ahí pues en el plano social. Y bueno, pues se desarrolla el concepto de felicidad como algo objetivable, concreto, asequible, factible y que todo el mundo, dependiendo de dónde se encuentre, pues solo tiene que llevar a cabo un cambio de actitud mental que tenga mucho que ver con el entusiasmo, ¿no? Y ahora que digo entusiasmo no puedo evitar acordarme de Remedios Zafra y ese libro de anagrama que se titula, creo que era El entusiasmo, si mal no recuerdo, que ganó el premio Anagrama en el 2016, donde ella narra muy bien precisamente este proceso, donde te dicen, oye, pues todo depende de ti, de que cambies la actitud, de que te propongan las metas a largo plazo, pero vayas con intensidad todo el rato hacia ese sitio y al final lo conseguirás. Y te encapsulan la felicidad en cuestiones como los viajes, el consumo de nuevos gadgets electrónicos, estar a la última en cuestiones de divertimento, es decir, que parece que hay una checklist de cómo conseguir la felicidad, cosa que no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Es decir, la felicidad hasta hace muy poquito era un encuentro en la vida, pero no una búsqueda. Es decir, todo el mundo tenía la felicidad como objetivo de fondo, desde Aristóteles era la eudemonía, es decir, un modo de ser, un bienestar, pero desde luego ni era objetivable ni era el objetivo de la vida. Y esto lo que causa es una insatisfacción tremenda, ¿no? Es decir, yo lo que digo al principio es una denuncia de lo que estoy viendo en una gran parte de la población que se siente obligada a ser feliz de una determinada manera, de la que le han dicho, ¿no? Y no a la construcción de una felicidad, que es muy distinta. No, no, y es una denuncia que reiteras en varias ocasiones en tu libro. Pero entonces, José Carlos, ¿qué es la felicidad? Si no es un objetivo, ¿qué es una aspiración, por ejemplo? Siempre ha sido una aspiración. Y la definición de la felicidad es imposible porque tiene una connotación subjetiva muy importante. Sí, si hubiese una definición objetiva de felicidad, seguramente haría 2000 años que se habría sacado adelante. Pero tiene mucho más que ver con el individuo, con el contexto y las circunstancias en las que se desenvuelve. Tiene mucho que ver con su capacidad de entender su propio mundo, pero el mundo real, ¿eh? No el mundo virtual, que de esto supongo que hablaremos más adelante. Y esa aspiración a la felicidad no debería de ser. A ver, yo
una distinción, no la hago en el libro, pero sí la trabajo en el siguiente libro que sale en enero. Una distinción que creo que es muy importante en ese concepto de felicidad está entre los sueños y los deseos. Es decir, una de las cosas que creo que más daño ha provocado al sujeto en el siglo XXI, este sujeto hipermoderno que está todo el rato hiperactivo, es haber eliminado la frontera entre el sueño y el deseo. Porque el sueño era, como tú has dicho antes, una aspiración, un ideal, algo que tú tenías de fondo, una ilusión, pero no implicaba que el deseo se forzase o se sintiese muy profundo en torno a ese sueño, sino que había una relajación y una graduación. Pero desde el momento en el que esta felicidad positiva o positivada, ¿no? O objetivada forma parte de la educación nuestra y empieza a filtrarse por todos los poros, se rompe esa barrera y te dicen que sueñes a lo grande porque lo puedes conseguir. Y a partir de ese momento, tu felicidad se convierte en una aspiración de perseguir un sueño que debería de estar muy lejano y debería de ser pues, una especie de ensoñación que te provoca una ilusión, pero empiezas a sentirlo como real y lo interiorizas como posible y factible y pones todo tu ímpetu en conseguirlo y la probabilidad de que lo consigas es ínfima, pero eso no te lo van a contar, no te lo van a contar, con lo que al final empiezas a desear y a interiorizar el deseo como algo real de conseguir un sueño. Esto no ha pasado nunca, jamás. Es decir, en la historia de la humanidad la gente, algunos soñadores se han empeñado en esto, pero han sido las excepciones, no ha sido lo normal, ¿no? Ahora, cuando todo el mundo considera que los sueños se pueden hacer realidad, dejan de existir los sueños y se convierten en deseos. Y entonces el deseo ya no jerarquiza, ya no hay una jerarquía de qué deseo es más importante. Ahora resulta que quedar el sábado por la noche en el último restaurante de lujo de tu ciudad es un deseo que lo puedes cumplir y lo sientes con la misma intensidad cuando lo haces que conseguir, yo qué sé, convertirte en el siguiente Steve Jobs. Y también estás todo el día en el garaje de tu casa intentando ser el siguiente Steve Jobs con mucho ahínco y mucho deseo. Y no vas jerarquizando, ¿no? Y esa pérdida hace que el sufrimiento que venga después pues sea casi inevitable, ¿eh? Bueno, es que esa imagen de Steve Jobs que tanto se repite, al final nos llega por todos los lados. Es decir, mires por donde mires, acabas encontrando este tipo de historias, de relatos que a todos nos motivan, ¿no? para hacer lo que nos piden. Pero, oye, y José Carlos, el pensamiento crítico, que también es un concepto que repites mucho en el libro, ¿nos puede ayudar a discernir entre esta aspiración, entre este sueño, entre este deseo? ¿Cómo nos puede ayudar? Yo siempre digo que cuando trabajamos el pensamiento crítico tenemos que tener muy claro la realidad y no la idealidad o la ensoñación. Y creo que estamos virando la personalidad hacia el mundo de lo digital e incluso peor, ¿no? Hacia el mundo de lo virtual, porque todavía el mundo de lo digital viene de dedo y el dedo cuando interactúa con la pantalla parece que hace algo, ¿no? Que responde la pantalla del móvil, en fin. Pero cuando te vas a lo virtual ya no interactúas, ya es que consideras que se está convirtiendo en real una ensoñación. El pensamiento crítico tiene que partir de lo real. Eso significa las circunstancias y el contexto que marcan tu vida tienen que estar presentes en todo momento y se están olvidando. Entonces, para ayudarte a afrontar un proyecto de vida realista no significa que no se pueda mejorar o que no tenga de fondo ese sueño que tienes, no, sino que partes de lo real, siempre tienes que tener en cuenta las circunstancias que envuelven tu vida. ¿Por qué? Porque las circunstancias marcan la identidad. No es que la marquen completamente, pero digamos que decía Ortega que 2/3 de la vida de una persona se pueden configurar sabiendo el lugar en el que nace y la fecha en la que nace. 2/3, eso significa deja 1/3 para que tú te muevas siempre con la toma de decisiones, con que intentes salir de esa presión que ha tenido las circunstancias que han rodeado tu vida, el barrio en el que has nacido, la clase social de tus padres, la educación que has recibido. Es decir, esas circunstancias van configurando tu identidad. Pero lo que es más importante, y yo siempre lo digo cuando hablo de pensamiento crítico y por lo que yo creo que nos ayuda a configurar mejor ese proyecto de vida, a entender mejor las circunstancias de los demás. Es decir, cuando tú te interrelacionas, el proyecto de relación social tiene mucho que ver con la capacidad que tú tengas de entender de dónde proceden las ideas del otro. Es decir, el otro piensa de una determinada manera, pero cuando tú conoces sus contextos y sus circunstancias, es probable que comprendas muy bien por qué piensa como piensa y la manera de interrelacionarte con esa persona mejore, pero mejore en todas las facetas, es decir, ya sea una relación de amistad, una relación laboral o una relación amorosa. Es
Es decir, cuando tú consigas entender en tu pareja, a una relación amorosa, ¿no? ¿Por qué piensa como piensa? ¿Cuáles son pues, las cosas que a ti te chirrían o las que te parecen más sensatas? Y una vez que conoces a sus padres y conoces el entorno en el que se ha movido y tal, vas entendiendo cómo va ese proceso de toma de decisiones, cómo siente, etcétera, etcétera. Te está ayudando mucho el análisis crítico de sus circunstancias y también de los contextos. Entonces yo creo que sí, yo creo que cuando tú pones en marcha el realismo del pensamiento crítico, es decir, no lo basas ni lo amparas en un proyecto ideal, la cosa cambia mucho, es decir, mejoramos más el estilo de vida. Claro, en este caso es interesante y a ver, en este aspecto también, a ver si yo lo he entendido bien. Es decir, el pensamiento crítico en este sentido funciona un poco como quien crea este equilibrio, ¿no? En esta felicidad que puede andar entre lo banal y lo idealizado. Es decir, entre lo banal me refiero a que te puede hacer feliz que te regalen un reloj digital, para entendernos, o comprártelo tú, hasta el punto de idealizarlo en el sentido de que la historia inspiracional es igual, de un Steve Jobs de turno, te ayude o te anime a crear o a generar un cambio, ¿no? en tu vida. Bueno, siempre que tengas claro que lo de Steve Jobs es una ilusión y la excepción, no me parece mal que la gente conozca la vida de Steve Jobs. Lo que me parece mal es que no se conozcan los 7.000 millones que han intentado serlo y no lo han conseguido, porque entonces lo que hace es cercenar la realidad. Es decir, estás convirtiendo, yo creo que lo digo en el libro en algún lado, ¿no? Estás convirtiendo la excepción en norma o en regla. Y puedes confundir, si no piensas críticamente, puedes pensar que llegar a ser Steve Jobs o Bill Gates o Amancio Ortega es algo factible. Y lo piensas porque dices, no, pero si es que ha habido uno que lo ha conseguido. Claro que ha habido uno que lo ha conseguido. Si nadie te está diciendo que no, lo que te estamos diciendo es que se te están olvidando contar los miles de millones que se han quedado en el camino. Y eso tampoco es malo. Quiero decir que a mí no me parece mal que tengamos ilusiones en la vida, pero que sepamos que son ilusiones. Porque si no nos convertiremos en ilusos. Y ser un iluso al final termina desembocando en la desilusión, en la insatisfacción, en la pena, ¿no? de darte cuenta, porque además es muy cruel, ¿no? Es muy cruel darte cuenta que todos esos sueños que has interiorizado irreflexivamente, que has importado del exterior hacia ti, cuando los intentas poner a cabo después de mucho tiempo y mucho ahínco y mucho esfuerzo, resulta que ni eran tan sencillos, ni eran tan factibles, ni parecían tan asequibles como te habían contado esa biografía que leíste, ese vídeo que viste, esa charla motivacional. Es decir, que esto es un proceso que lleva un factor que se ha eliminado, que es el factor suerte y el factor azar, que también están ahí y han desaparecido del panorama social. Nadie habla de que hay un factor importante de suerte que forma parte también del éxito social o profesional en la vida. Entonces, ese equilibrio hay que buscarlo, pero hay que buscarlo sabiendo cuál es la jerarquía, por ejemplo, de los deseos y dónde dejar las ilusiones. Es decir, que para mí no sería una mala idea tener esa capacidad de equilibrio. Y bueno, y si te hace feliz un reloj digital, oye, pues, y te lo puedes comprar o te lo pueden regalar, miel sobre hojuelas, ¿no? No deja de ser una felicidad material, pero que como todo el mundo tiene derecho a disfrutar de los bienes materiales, bienvenida sea cuando toque, no pasa nada. Bueno, y estoy seguro que los aquí presentes tenemos alguna que otro cachivache que nos ha hecho ilusión, que nos regaló en el que nos compramos, ¿eh? Que esto que también quede muy claro que ante todo aquí estamos evidentemente dando otra vuelta de tuerca a... No, pues eso no es malo, ¿eh? O sea, Claro. yo soy un tecnófilo, a mí me gusta mucho la tecnología, entonces me compro cachivaches de tecnología porque me provocan pues un cierto placer, primero tenerlos, pero luego la utilidad que les doy, pues para mí es una maravilla, decir, joder, qué rápido va esto, qué cómo funciona. Claro. Pero bueno, también te digo que sin eso, pues no pasaría nada, o sea, escribiría a mano y no influiría demasiado en mi estado de ánimo, ¿eh? Que esa es la base, Claro. ¿no? No, a ver, hay muchas personas que evidentemente, pues como decíamos, ¿no? Se inspiran en charlas, en libros, en relatos, lo que sea, que les invita incluso, y a veces por obligación, a veces por convicción, a un cambio, ¿no? Tú apuntas, que esto me pareció muy, muy interesante, que evidentemente ante un cambio, dependiendo de su magnitud, está claro, la esperanza es quien te ayuda realmente a llevar a cabo esta revolución, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, porque se le ha dado muy mala fama a la esperanza en los últimos 20 años y se ha apostado por sustituirla por el optimismo. Hoy en día ser optimista es una especie de deber moral y parece que ser pesimista pues lleva un cenizo social y una denuncia hacia la persona que por lo que sea pues tiene un carácter, un temperamento, un análisis de la realidad. Sí, y me parece además que es muy cruel, ¿no? Porque puede ser
un pesimista y no hacerle daño a nadie, ¿no? Y ahora se le ha puesto el adjetivo de tóxicos. Es decir, no, es que son tóxicos y tal. Y pues depende de la toxicidad que tú consideres, ¿no? Pero el optimista tiene una ventaja y es que gran parte del optimismo que se encierra en él, esto lo dice, creo que era Terry Eagleton en uno de sus libros, tiene mucho que ver con que en la vida pues no le está yendo del todo mal o cree que se le puede mejorar lo que tiene partiendo de lo que ya tiene. Entonces, el optimista no va a optar nunca por un cambio social radical, lo que va a optar es por la mejora de lo presente. Eso significa que lo presente no le ha parecido del todo mal y si le parece mal cree que se puede mejorar, pero no con una ruptura. Y el que guarda esperanza es aquel que se ha dado cuenta de que ya no le sirven los instrumentos que tiene para proyectar el futuro. Entonces, lo que tiene como objetivo es cambiar radicalmente y cortar, es decir, bueno, todo esto no me ha valido o todo esto no vale o no considero que sea factible, entonces hay que empezar desde cero. Y hay que empezar desde cero significa que si optas por hacer una revolución personal, familiar, social, política, tienes que asentarla en la esperanza y no en el optimismo, porque el optimismo parte de un bienestar previo que lo único que busca es un proceso de mejora. José Carlos, tu libro se llama El arte de pensar y venimos hablando sobre pensamiento crítico y claro, alguien pues podría decir que porque tiene que aprender a pensar cuando lo lleva haciendo toda la vida. ¿Qué le dirías al respecto? ¿Pensar es lo mismo que pensar bien? Claro, ahí está la clave, ¿no? Es decir, obviamente no te enseñan a pensar bien, te enseñan a pensar y tú el proceso de pensamiento va por una imitación más luego unos procesos intuitivos que tú vas añadiendo. Pero yo te diría lo mismo que decía Kant en ese famoso texto que yo lo tuve durante 2 años fotocopiado, ¿no? Mientras estudiaba la carrera en frente de mi escritorio y lo leía de vez en cuando, que se llama Casi la ilustración. Y fotocopié, recuerdo los 2 primeros párrafos, donde decía que somos menores de edad intelectuales si no somos capaces de pensar por nosotros mismos. Él habla de la minoría de edad intelectual, ¿no? Y por eso decía, atrévete a pensar pero bien, es decir, olvídate de todos los callados en los que te has ido apoyando, los bastones, ¿no? Que han acompañado ese pensamiento y empieza a hacerlo de una manera propia, partiendo de tu realidad y de tus circunstancias, porque pensar bien lleva tiempo, es decir, que es mucho más cómodo pensar que estás pensando, y valga la redundancia, si lo que estás haciendo es importar las reflexiones de un tercero que a ti te parecen buenas pero que no has filtrado a través de tu realidad, sino que directamente has comprado el eslogan o has comprado la frase o el análisis sin necesidad de cuestionártela. Por eso yo reclamo en muchas ocasiones, ¿no? el proceso de interiorizar la duda como un modo de entender la vida también. Es decir, cuando los escépticos empiezan a poner en marcha en la antigua Grecia la duda, incluso llega un momento en el que no escriben, porque consideran que la escritura tampoco va a ayudar mucho a los procesos de formación del sujeto, ¿no? Sócrates es uno de los primeros escépticos del mundo que lo que hace es cuestionarse la realidad y cuando le dice el oráculo de Delfos que era el hombre más inteligente del mundo, el más sabio de toda Grecia, él dice, joder, pues si yo realmente no sé nada, es decir, esto no sé a santo de qué viene, porque yo lo que tengo es curiosidad por saber y por llegar al fondo de las cosas, pero no me trago las primeras definiciones que me den los demás. Y de hecho, todos los diálogos de Platón, él lo que hace es preguntar por definiciones y cuando se las dan, entonces a partir de la definición con la mayéutica empieza a ponerla en duda y a tirar hacia el fondo, es decir, bueno, vamos a rascar a ver si se sostiene esta definición, ¿no? Y donde lleguemos. ¿Qué le pasa a Sócrates? Pues algo que es muy común y es que a veces no llega a ningún sitio, pero al menos ha desmontado el lugar común que a veces nos venden como si fuese la verdad. Por eso creo que, hombre, que enseñar a pensar bien te da un proyecto de vida asentado en pilares muy fuertes. Y si no llegas a esos pilares, al menos no hace que te agarres a lugares comunes que otros han fabricado para ti. Y eso no deja de ser muy importante. Es decir, bueno, yo todavía no tengo claro qué es lo que quiero, pero sí sé lo que ya no quiero. Es decir, ya a través del análisis crítico ya tengo muy claro al menos qué eliminar de los proyectos vitales. Luego ya veré cómo construir el mío, ¿no? Y empezando por la realidad. Pero, hombre, una felicidad basada en el pensamiento crítico es incomparable con una felicidad infantilizada, ¿no? Yo pongo ese ejemplo muchas veces. Es decir, yo no sé si a vosotros os pasa a veces, pero cuando veo a un niño de 5 años, yo que he tenido 2 hijos pequeñitos cuando tenían 5 años, joder, los miraba y te da envidia. Decía, es que no tienen preocupaciones, no tienen responsabilidades, están todo el día de cachondeo, pasándoselo bomba. ¿Y quién no se cambiaría por un niño? Y dice, joder, es que son felices.
Y dice, pues sí, es verdad. Mucha Sí, no, está gente claro. se cambiaría por ese niño, Sí, sí, pero yo siempre lo digo, es una felicidad infantil. Luego lo piensan totalmente que... de acuerdo, sí, sí. Pero la gente se cambiaría, ¿eh? O sea, muchas personas dirían, jo, yo quiero ese tipo de felicidad, alguien que no tiene preocupaciones, alguien que tal, y dice, ya, pero tampoco tiene una felicidad profunda. Esa felicidad que tiene, si el amigo le quita la pelota, es su peor enemigo en ese momento. Es decir, puede cambiar radicalmente en cuestión de 2 minutos de ver la vida de una manera a verla de otra radicalmente distinta. Sin embargo, la persona que ha ido construyendo un proyecto de vida basado en un bienestar propio, en el suyo, esa persona es muy difícil que se venga abajo si la ha hecho utilizando el pensamiento crítico de fondo. Es muy difícil que una eventualidad en la vida le eche por tierra todo ese proyecto. Pero al niño no, es decir, aquel que no piense, que va tomando decisiones de manera irreflexiva, porque va considerando que son imitativas y que le conviene, puede que tenga suerte y le vaya muy bien, pero es muy probable que al no estar basada en pensamiento crítico sea más fácil de derrumbar su edificio que aquel que sí lo ha sentado. Seguramente la diferencia entre pensar y pensar bien es el esfuerzo que conlleva la segunda para, bueno, llevar a cabo ese ejercicio de pensamiento crítico, pero resulta paradójico que, y esto lo comentas en el libro, que una sociedad actual que cuida y dedica mucho tiempo y esfuerzo a cuidar el cuerpo, no haga lo mismo con el pensamiento crítico. ¿Por qué crees que no nos enseñan o por qué no hay un incentivo a cuidar ese pensamiento crítico? Bueno, pues precisamente por lo que has dicho antes, ¿no? Porque se da por hecho de que sabemos pensar o de que aprendemos a pensar de una manera casi natural e innata. Yo denuncio en el libro que se precisa una higiene mental preventiva. Es decir, ya que tenemos la higiene física y todo el mundo se prepara y se cuida, y más ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Para lavarte las manos, para cuidar tu cuerpo, llevamos una dieta alimenticia, ya sabemos que tenemos que hacer todos deportes, es decir, nos hemos concienciado de que la salud preventiva es muy importante, pero claro, nos hemos limitado a la salud física o orgánica. Y ahora nos quedaría la segunda parte, que es, bueno, ya que hemos conseguido, con las autoridades la han conseguido, la han implementado en los sistemas educativos, hemos pasado de la gimnasia a la educación física, es decir, ya educamos, ¿no?, al físico. Bueno, pues ahora vámonos al siguiente paso, es decir, ya hemos conseguido la parte orgánica, vámonos a la parte más mental. Y yo creo que eso es el siguiente paso obligatorio si queremos tener una sociedad sana, porque yo estoy harto de ver a gente que tiene abdominales con 50 años y hace maratones y que después tiene un sufrimiento emocional tremendo porque no ha sabido gestionar bien los proyectos vitales, o bien con su pareja, o bien con su hijo o tal, pero todos los días sale a correr 50 kilómetros y ya te digo, y van a los gimnasios y se machacan y se saben las mejores dietas del mundo y conocen si son pronadores o supinadores a la hora de salir a hacer footing, y tú dices, bueno, todo ese tiempo y energía y esfuerzo en la parte física que se convierte en una profesionalización de tu ocio, que eso es otro tema que también podríamos hablar largo y tendido, como esta sociedad nos ha empujado a que la opción de esparcimiento y diversión y contemplación que era el ocio ahora se ha profesionalizado, con lo que también exigimos al ocio un rendimiento. Imaginaros el estrés, si ya teníamos estrés en lo que te exigen en el mundo laboral y ahora tú te autopresionas para ser en tu tiempo de ocio un auténtico profesional, aunque seas amateur, ¿eh? Pues entonces llegas a un nivel en el que esa exigencia que te pones en lo físico no se lo estás dando a la parte mental, a la parte analítica. De ahí que yo creo que la autoayuda se haya convertido en el género número 1 de ventas en todas las librerías, porque te das cuenta de que al final, si no siembra esa higiene mental preventiva, si no educas a la gente en ese pensamiento crítico, cuando necesiten acudir a él, irán al primero que encuentren, y es esa autoayuda que está de fondo, ¿no? Y esa autoayuda te puede servir con un poquito de suerte, pero generalmente la autoayuda no te habla a ti, es decir, es un genérico que es un cajón estanco que te puede venir bien si eres capaz de implementarla en tu día a día, pero eso es muy difícil, es muy, muy complicado. Pero sí es sintomático, ¿eh? O sea, creo que es un síntoma de cómo están los tiempos contemporáneos, de esa necesidad de que alguien te ayude a organizar tu vida, ¿eh? O sea, se llama autoayuda, pero en el fondo lo que tú estás haciendo es ir a un agente externo a que te ayude, que no te conoce de nada, a que te ayude a organizar tu vida porque tú ya eres incapaz. O sea que, ojo al dato. Bueno, por último, José Carlos, sobre el pensamiento crítico tengo una duda muy concreta. Entiendo que una cosa, bueno, ya lo hemos comentado, es pensar, otra cosa es pensar bien y otra muy distinta es lo que denominamos conocimiento o cultura. ¿En qué se diferencian y
se podría tener mucho conocimiento o cultura y no saber pensar bien. Sí, sí, sin duda, claro. Tú puedes tener un nivel cultural altísimo, pero haber asimilado una cantidad de datos ingente O sea, que no va que no has reñido, ¿no? querido. Claro, porque la cultura, yo por ejemplo, cuando tú cultivas algo, la cultura viene de cultivar y cultivar una serie de datos o de conocimientos, si no lo has reflexionado sobre ellos, no valen para nada. Ahora, eso es una cosa extraña, es decir, las personas que buscan cultivarse generalmente están sometiendo a análisis aquellas cosas con las que se cultivan. Y mientras más se cultivan, más necesidad de comprenderlas tienen, porque a medida que tú profundizas en el conocimiento de la cultura, vas obteniendo un placer intelectual que se aproxima al orgasmo erótico. Es decir, yo siempre digo que sí, es la verdad. Es decir, tú puedes llegar, me vais a entender, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo muy tonto. Si os gusta el vino, y yo os doy una copa de vino de 30 euros de un buen, yo que sé, Rioja, un Valdepeñas, un Montilla Moriles, por venirme a mi tierra, y tú la pruebas y dices, joder, está muy buena, y la copa ha costado 30 euros, ¿eh? Dices, pues está muy buena, José, y digo, pues sí que está buena, es cierto. Pero ahora vamos a hacer una cosa, te voy a poner una de 150 euros. Hostias, pues la diferencia es grande económicamente, y la pruebas y te dices, guau, pues esta también está buena, incluso un poco mejor. Y sin embargo la diferencia es grande. Pero ahora os meto en un curso de cata de vinos durante 6 meses. Y después de 6 meses haciendo un curso de cata de vino, es decir, cultivando el gusto, os vuelvo a poner las dos copas, la de 30 euros y la de 150. Cuando pruebas la de 30 euros, ya empiezas a notar el vino que hay, la barrica en la que ha estado, es decir, tu paladar que ya está cultivado te está dando un placer mucho más grande que la primera vez que lo probaste. Pero cuando te doy la segunda copa, tú tienes un orgasmo sensorial. Y te estoy dando, sí, claro, pero te estoy dando la misma copa que antes, solo que te he cultivado el gusto. Es decir, le hemos dedicado 6 meses a aprender a disfrutar y a deleitarnos del vino. Cuando te educo el paladar, es como si te educo la inteligencia, como si te educo, me da igual, con cualquier otra cosa. Es decir, cuando tú profundizas en algo, el placer intelectual que te provoca es incomparable. Por eso creo que las personas que llegan a ese nivel de cultura, a la que les entusiasma seguir profundizando en las cosas, generalmente son muy reflexivas con lo que hacen, ¿no? Aunque eso no implica después que no seas bueno tomando decisiones en la vida, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad que eres más consciente de los fallos, quizás eres más consciente de tus carencias, quizás eres más crítico con el marketing de la sociedad que te está vendiendo. En fin, yo creo que puedes tener una vida mucho más enriquecida, ¿no? Cuando cultivas, cuando tienes esa parte cultural en ti, que si no la tienes. Bueno, estoy bastante de acuerdo contigo y lo digo desde mi humilde posición, pero coincido con ese ejemplo. No con el vino, porque no he hecho ningún curso de 6 meses, Yo pero tampoco, bueno. yo tampoco. Además, esto se relaciona un poco con esa frase tan bonita que pones en el libro de Victoria Camps, que habla de que la cultura, ¿no? Que nos puede ayudar a enfrentarnos a nuestra propia brutalidad o la brutalidad que llevamos dentro. Sí, sí. Así es. La elegía cosecha me parecía una obra de arte de frase, vamos. Y el libro suyo también, el del arte de la duda, ¿no? Pero es cierto, comienzo el libro con una sentencia muy simple que me parece muy significativa, que viene a decir que no es una garantía. Ella dice no es una garantía para vivir mejor. Pero despreciarla, dice, es enfrentarte a la brutalidad. Es decir, no intentar llegar a ese cultivo, al final te deja en lo primario. Mirad, un ejemplo muy simple para que veáis la diferencia de quedarse en lo primario o no. Cuando un programa de televisión busca mucha audiencia, generalmente no lo tiene tan complicado si acierta ahí a los elementos primarios del ser humano, que son la risa y el llanto. Entonces, si tú quieres un programa en prime time que funcione, con que entretenga a la gente con un poquito de risa y un poquito de llanto, es decir, una parte emocional, haya quizá algo lloroso o algo alegre, y tengas esa base cubierta, la gente está atenta porque le estás yendo a la parte más primitiva del ser humano. Pero como tú le metas un programa donde no haya esa parte primaria, sino que haya una parte reflexiva, pues la gente le exige estar atento, y ese criterio de atención en el siglo XXI es muy complicado, de ahí que los programas culturales están siendo eliminados de la parrilla, porque ese criterio de atención, que ya no va a lo primario, sino que requiere un nivel superior, sea más complicado. Del libro El arte de pensar se desprende una imagen de un mundo hiperactivo, acelerado y abandonado al terreno de emociones de angustia, insatisfacción, ansiedad, etc.
En este sentido, José Carlos, comentas que queremos hacer cosas y las queremos hacer normalmente bien, pero que terminamos angustiados porque no podemos hacerlo todo y por lo tanto acabamos por no sentirnos demasiado bien. ¿Qué nos pasa y es malo querer hacer muchas cosas? Porque es algo que creo un pecado en el que caemos casi todos. Bueno, a ver, no es que sea malo querer hacer muchas cosas. Lo que puede ser malo es no tener prioridades a la hora de seleccionar qué cosas quieres hacer y por qué las quieres hacer. Es decir, yo creo que estamos entrando en el imperio de las tendencias y si no estás dentro de la tendencia no existes. Y el hacer se está mezclando con el aparecer, es decir, el darse a la vista del otro. Y al final la hiperacción se ha convertido en una seña de identidad, que es lo que sí considero que es negativo. Es decir, como se está definiendo la sociedad contemporánea por lo que haces, y de hecho hace poco estuve negociando un contrato que al final lo eché para atrás, ¿no? con un lema que era algo parecido, no eres lo que haces, ¿no? Yo le decía, mira, es que me parece un lema que no tiene realidad, es decir, yo no puedo defender un lema porque también eres lo que no haces y también eres lo que contemplas y también eres lo que sientes, es decir, la definición del ser es muy amplia y es complicada. Pero es cierto que hay una tendencia a definirte por lo que haces y, y cómo te muestras haciendo. Es decir, ya ni siquiera es que tú registres la acción, porque antes te podías ir de vacaciones y con la cámara hacías fotos de lo que veías, donde lo importante estaba en lo que se miraba a través del objetivo. Ahora te quieres mostrar a ti en ese panorama, con lo que el ego ha entrado en toda la proyección del hacer. Porque antes hacías con una intención de fondo y ahora haces para estar haciendo y representarte a ti mismo haciendo, con lo que aparece en todas las fotos de todos los sitios, porque tienes que estar testimoniando que estabas. Y esa hiperacción yo creo que le quita tiempo a la reflexión y de ahí creo que lo negativo pasa por ahí. Es decir, queremos estar, pero también queremos tener una vida contemplativa, nos gustaría tener un poquito de sosiego, pero no hacemos nada para conseguirlo y seguimos entrando en las dinámicas de hiperacción. Es decir, yo lo llamo el síndrome de abstinencia contemporáneo. Sí, la hiperacción es cuando no sabes qué hacer, pues te pones a buscar planes, porque consideras que la rutina es una limitación de tu potencial, porque te han dicho que para desarrollar el potencial tienes que activarte y hacer cosas. Y entonces la rutina que se supone, y yo soy un gran defensor de la rutina, que si tú la has creado, si tú has creado la rutina es porque te gusta y es donde te encuentras cómodo, ¿qué necesidad tenemos de estar rompiendo la rutina y saliendo de la zona de confort? Es decir, ¿a quién se le ha ocurrido? Supongo que a alguien que no tendría zona de confort o que no se encontraba a gusto con su rutina. Entonces yo puedo entender que alguien que no se encuentra a gusto con su rutina te diga sal de ella constantemente. Pero si yo lo que quiero es construir la rutina y quedarme en ella haciendo lo mismo de manera constante, ¿por qué me presiona toda la sociedad todo el rato para estar saliendo, ¿no? Entonces esa hiperacción es el síndrome de abstinencia de ese drogadicto que necesita, ¿no?, salir constantemente porque en sus cuatro paredes se hunde, ¿no? Y lo hemos visto en el confinamiento. El número de divorcios ha aumentado exponencialmente en los meses de confinamiento. Y ha aumentado porque yo creo que muchas personas y muchas parejas vivían su vida de cara al exterior. Es decir, estaban siempre esparciendo su relación en el sentido de que tenías una agenda muy ocupada de lunes a viernes con la familia, con los niños, etcétera, etcétera, y luego los fines de semana tú querías quedar con alguien y yo no sé vosotros, pero a mí me pasa que teníamos que sacar agendas para quedar con los amigos, porque no, este fin de semana tengo cumpleaños, el que viene tengo la familia de yo no sé quién, y decía, joder, vamos a quedar dentro de un mes, pues dentro de un mes quedamos. O sea que estaba toda la vida familiar organizada de puertas afuera de la casa. Y de repente te confinan y te das cuenta de que, oye, no tienes un hogar, tenías una casa donde parabas un tiempo, pero después estabas siempre planeando hacer. Pero esa rutina, cuando te llega por primera vez la imposición del confinamiento, ha machacado a muchas familias, ¿eh? Se han dado cuenta de que no tenían rutina o que su rutina no les gustaba. Uh-huh. Y dentro de esta priorización, de estas prioridades y de esta rutina, ¿cómo podemos darnos cuenta de qué es lo que realmente nos conviene? ¿El pensamiento crítico nos puede ayudar a ello? Bueno, se supone que si tú eres realista y analizas muy bien cuáles son tus capacidades, tus carencias
si además tienes muy claro cuáles son las posibilidades que tienes dentro de un realismo, yo creo que sí. Entonces, darte cuenta de lo que quieras no es fácil, ¿eh? Pero yo siempre aconsejo empezar por la parte negativa, es decir, ya que no sabes lo que quieres, y yo se lo aconsejo muchas veces, cuando daba clase en bachillerato se lo decía a los que iban a selectividad y después a la carrera, es que yo no sé qué estudiar. Decía, mira, analiza muy bien primero lo que tienes muy claro que no quieres estudiar. Y una vez que lo sepas y hayas eliminado muchas opciones, pues empieza a probar lo que menos te disgusta. No tiene por qué ser lo que más te gusta, porque en esta sociedad la presión está en que siempre tienes que tomar la mejor decisión posible. Y me parece una presión tan cruel e incluso hasta infantil, ¿no? Que nos está machacando a que la carrera que eliges, el trabajo que eliges, la pareja que eliges, cómo educas a tu hijo tiene que ser siempre lo mejor, ¿no? Y no es así, la vida no es así, la vida muchas veces es un ensayo-error donde tú vas analizando la toma de decisiones y luego vas mejorando la siguiente toma de decisiones. Y para eso el pensamiento crítico es muy óptimo, ¿no? Porque te va diciendo, oye, mira, has hecho esta primera decisión partiendo de una realidad que en ese momento te funcionaba, pero luego no ha ido bien. Bueno, pues vámonos a la siguiente, vamos a dar otro salto, es decir, sin tampoco llevarnos la mano a la cabeza porque nos equivoquemos, somos humanos, la equivocación forma parte de nosotros y a partir de ahí yo creo que sí, yo creo que uno puede ir construyendo esas facetas rutinarias de la vida con un ensayo-error siendo realista, ¿eh? Sin perder los pies de la realidad. Qué bueno, la verdad es que como comentábamos al principio, es sin duda una de esas charlas que pues, conlleva a muchísimas preguntas que le podíamos estar planteando a nuestro invitado. Sí que hemos abierto pues una lata que implica que la comunidad de Sapereao de Humanistas Sin Complejos, de todos nuestros humanistas sin complejos en esta comunidad donde evidentemente pues estamos ahí como todos, Alexis y yo mismo, les pedimos pues que hicieran algunas preguntas anunciando que hoy teníamos que charlar pues con José Carlos Ruiz, autor pues del que, bueno, aún es su libro más reciente como es El arte de pensar. Ahora vamos a trasladarte estas preguntas, José Carlos, a Alexis, ¿por dónde empezamos? Sí, aparte Eduard, va bien porque ahora comentaba José Carlos lo que le decía a sus alumnos de segundo de bachillerato cuando tenían que enfrentar esa etapa universitaria. Y una de las preguntas que nos la compartió el señor de Albacete es cómo podemos introducir a los niños en el mundo del pensamiento crítico. Bueno, para eso hay un libro entero que escribí el año pasado que se llama El arte de pensar para niños, que lo hice durante un año. Conseguí trabajar con 7 maestros y maestras de colegios de infantil y primaria y con un par de familias también que se presentaron voluntarias. Y entonces desarrollé una metodología de aprendizaje de pensamiento crítico y bueno, se puso en marcha semanalmente en los colegios con una serie de fichas y unos ítems que evaluaban el progreso de los niños, ¿no? Y comenzamos, por ejemplo, en la etapa más infantil, es decir, con 5 añitos y con 6, comenzamos con el arte de observar. Es decir, creo que la vista en el siglo XXI se tiene que educar de una manera especial y determinada, es decir, no podemos dejarla al amparo de las pantallas y que para eso, sabiendo que estamos rodeados del mundo de la pantalla, es importante educar la mirada. Entonces comenzamos, por ejemplo, en infantil y primaria, haciendo que los niños dedicaran un tiempo a observar imágenes que se proyectaban en las pantallas de las clases y después de un par de minutos en silencio observándolas tenían que hacer preguntas. Y después ellos tenían que seleccionar qué preguntas les parecían más interesantes para contestar de las que no. De esa manera, lo que íbamos haciendo era, primero, que aprendieran tranquilamente a observar una imagen y después, poco a poco, que dentro de esa imagen supieran seleccionar los temas más interesantes que había, es decir, las líneas temáticas. Y bueno, al principio costó trabajo, pero después de 3 meses y medio, 4, haciendo el ejercicio, empezamos a ver resultados muy buenos de cómo los niños empezaban a interpretar todo lo que les rodeaba en cuestión visual. Luego entramos en la fase más de debate y en la fase temática y bueno, y durante un año entero se fue evaluando semanalmente la actividad con, bueno, la satisfacción, lo cuento al final del libro, que a pesar de que nos costó mucho, nos costó 4 meses o 5 empezar a ver resultados y estuvimos a punto de tirar la toalla. Yo recuerdo que en Navidad dijimos, bueno, el método no funciona, pero nos dimos un mes más y a partir de febrero creo que fue, empezaron los resultados a subir y bueno, y al final del curso las preguntas que hacían los niños, el análisis de la realidad, cómo dudaban ya de lo que se presentaba, es decir, haber metido la duda, ¿no?, a través del cuestionamiento en su análisis. Bueno, pues todo eso lo voy contando en el libro, ¿no? Y yo siempre intento recuperar lo que yo denominé protopensamiento, también en los adultos, cuidado.
el protopensamiento para mí es la capacidad de activar 3 factores que han desaparecido en nuestra actitud ante la vida, que tiene que ver con el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Es decir, yo creo que todos los niños, una de las cosas que descubrí yo cuando estaba con ellos mirando cómo trabajaban, todo niño tiene asombro, obviamente venimos al mundo con una capacidad de asombrarnos grande, pero el asombro, si no se trabaja y se dirige hacia el cuestionamiento, desaparece. Es decir, se queda en fascinación. Te fascina algo y dices, oh, qué chulo, y lo dejas ahí, punto. Entonces, lo que me interesó mucho fue recuperar el asombro para dirigirlo a la curiosidad. Es decir, esto te ha asombrado, ahora despierta la curiosidad de por qué te ha asombrado, qué es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido, y entonces a partir de ahí genera las cuestiones. Y una vez que eso lo consiguen mantener a lo largo de la vida, es decir, una vez que el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento lo mantienes desde infantil, pasando por primaria, secundaria y ya de adulto, entonces casi toda tu vida está siempre llena de momentos asombrosos. Y eso es maravilloso porque cualquier cosa, la más simple del día a día, te resulta asombrosa y te plantea una cuestión, ¿no? Y eso es la permanencia del filósofo, que yo llamo. Esa permanencia del filósofo, decía Michel Onfray, que todos nacemos filósofos, pero solo unos pocos consiguen permanecerlo. Y permanecer filósofo significa seguir activo, ¿no?, desde la parte infantil con esos 3 factores. Bueno, queda claro que tú, José Carlos, eres muy fan de este desarrollo en el ejercicio de la duda, porque en el libro también comentas que debería ser una asignatura obligatoria en todas las escuelas, en todos los planes de estudio. Hombre, imagínate, en el siglo XXI que abres Instagram y ya no sabes lo que es real de lo que es ficción, es decir, no sabes cuántos filtros hay en la foto. Claro, si tú no educas el concepto de duda, pues te vas tragando a pie juntillas las 8 horas de pantalla que estás consumiendo, el titular de noticias, el proyecto de felicidad. Sí, la duda tiene que ser una asignatura obligatoria. Sí, el cuestionamiento tiene que ser obligatorio, ¿no? Porque si no, al final la realidad se reduce a un tema de maniqueos, o blanco, negro, o rojo, o azules, o izquierda o derecha. Y tú dices, bueno, es muy reduccionista, pero la gente que no somete a duda nada, pues al final siempre se ampara en el fanatismo, es decir, son fan de algo muy concreto y todo lo que se salga de su fanatismo es un ataque hacia su identidad y lo sienten como algo violento, ¿no? Y claro, estamos en una sociedad cada vez más radicalizada desde el momento en el que no potenciamos esa capacidad de someter a duda ni siquiera tus propios ideales. Totalmente. Y por último, José Carlos, Pedro Esteban también nos planteaba una pregunta y es la siguiente. ¿Crees que una de las razones por las que no se implementan asignaturas de filosofía en nuestro sistema educativo radica en el bajo concepto que tenemos de la capacidad reflexiva de los niños de primaria? Y pues un ejemplo, no trabajo la amistad de Aristóteles porque no la entenderán. ¿Qué te parece esto? Si es por eso es muy triste, desde luego. No creo que sea exclusivamente por eso, que habrá una parte importante de eso que sí, que entiendo que a lo mejor hay gente que considera que acercar la filosofía o el concepto de amistad a Aristóteles a los niños es difícil, pero luego no lo es. Es decir, cuando tú profundizas y entiendes a Aristóteles, sabes que explicar la amistad a un niño desde la perspectiva aristotélica es muy fácil y no lleva complicación. Yo creo que no se implementa porque todavía no se han dado cuenta nuestros representantes, ya sean estos los anteriores o los anteriores de los anteriores, de que la filosofía es la base de la productividad humana. Es decir, siguen pensando, meditando y proyectando en la filosofía una base, digamos, idealista y no realista, una base humanística que queda exenta de productividad, cuando es todo lo contrario. Es decir, para que una sociedad sea productiva, incluso en el plano material, es decir, no estoy hablando exclusivamente de una productividad intelectual, sino también material, ¿no?, y económica, la filosofía sería la base a través de la cual fomentar el proceso de un desarrollo económico que sea no solamente enriquecedor, sino también plural. Si yo no hace mucho, antes de la pandemia, estuve dando unos cursos a gente de Google y de alguna empresa también grande de electricidad y me decían que están buscando los filósofos ya para implementarlos como uno de los cargos directivos de las grandes empresas porque necesitan de la filosofía para entender este mundo cada vez más complejo. Entonces no se implementa como asignatura, que a mí me parece un reduccionismo muy tonto, porque yo creo que todavía se piensa que no otorga productividad al ser humano en el sentido monetario. O
sea, para mí creo que es uno de los ejes principales. Es decir, no hay un complot de no queremos que la gente piense, pues muchas veces te ponen este argumento sobre la mesa. No creo que sea intencionado de manejemos al pueblo queriéndolo tonto, este tipo de cosas, no. Yo creo que se valora pues la economía como asignatura más que la filosofía, se valora pues no sé, las matemáticas, la física, es decir, las asignaturas que llaman ellos instrumentales, como si la filosofía no fuese el instrumento más importante que está siempre en el trasfondo de todo eso, porque cualquier empresa grande a la que vayas, hace poco leí una encuesta que se hizo en 2014, creo que era sobre la capacidad más importante de contratación de personal en la empresa del IBEX, creo que era, y decían que la primera característica que le piden a alguien para ser contratado es pensamiento crítico ya. Es decir, ya no es innovación, ya no es creatividad, ahora es el pensamiento crítico y se está implementando. Es decir, se están dando cuenta de que necesitan a gente que sea capaz de cuestionarse y plantearse el funcionamiento de la propia empresa, el funcionamiento de su puesto de trabajo, el funcionamiento de su productividad. Es decir, que no necesite análisis externo, sino que cualquier individuo tenga esa proyección interna de ir cuestionándose lo que está haciendo para mejorarlo. Y eso, cuando se den cuenta, supongo que lo terminarán metiendo en la asignatura de primaria. Espero. Atrevámonos a pensar críticamente, algo que nos invita José Carlos Ruiz, en el que, pues como decíamos antes, es de momento su último libro a la espera del nuevo título que tenemos muchas ganas ya de saber y que estate por seguro que vendrás a charlar con nosotros. Nos encantará conocer de todo ello. Pero antes de, pues evidentemente, terminar esta charla, Alexis Piquer, han salido yo creo que muchos ítems de los que yo creo que reflexionar, ¿verdad? Sí, Eduardo, a pesar de que, como siempre, nos quedamos con preguntas por hacer, pero lo que comentábamos, el tiempo es limitado. Sí que me gustaría decir que este libro de José Carlos Ruiz, El arte de pensar, es un libro que viene como anillo al dedo a este podcast. El arte de pensar, el título del libro, tiene su fundamento en esa frase de Kant que antes comentaba José Carlos, sapere aude, que también nuestro podcast pues, coge esa locución para acompañar después con humanistas sin complejos. Y lo que intentamos hacer en este podcast, Eduard, ya sabes que es aportar nuestro granito de arena para que todos nosotros, los que nos escuchan, los que nos leen, podamos acercarnos un poquito más al mundo de las humanidades, pero sobre todo para tener este tiempo y este momento para pensar de forma crítica. Así que creo que invito, no lo solemos hacer, eso sí que lo hacemos, pero en esta ocasión especialmente a que la gente pues compra y lea este libro de José Carlos Ruiz. Desde luego, desde luego. Muchísimas gracias, hombre, un detalle muy bonito. Esperemos que el siguiente que sale para enero también tenga el mismo recibimiento. No, desde luego. Pues oye, esto lo dejaremos ya nos pondremos en contacto contigo, pero yo WhatsApp y para adelante, ¿eh? Estupendo. Si eres como tecnófilo, perdón, Sí. Está claro que por WhatsApp esto va rapidísimo. Está claro que también, cómo no, pues todo lo que se pueda extraer de este libro, el arte de pensar, pues también, pues como tal, el arte de pensar se reduce a conocer las circunstancias que nos rodean y saber interpretar adecuadamente el contexto, y que una vez dominados estos dos instrumentos, las decisiones en torno al proyecto de vida que queramos plantearnos tendrán muchas más probabilidades de éxito. Esto no lo digo yo, sino evidentemente se extrae de este libro extraordinario de José Carlos Ruiz, recomendadísimo y creo que muy necesario, ya no solo para ahora, sino para lo que nos viene y también para lo que nos toca vivir actualmente. José Carlos, muchísimas gracias, muchísima suerte y cuídate mucho. Gracias a vosotros, un placer. Alexis, muchísimas gracias. Evidentemente hablamos en 15 días a la espera de quién será nuestro invitado. Estar muy atentos a las redes sociales, ¿verdad? Sí, con ganas. Yo creo que tendremos un cambio de temática, así que, bueno, con muchísimas ganas. Así que, no sé tú, pero yo creo que nos lo pasamos muy bien y se nos hace largo estas 2 semanas de espera. Claro, y la gente porque no lo sabe, pero tenemos, creo que casi 2 meses de grabaciones en entrevista. O sea que a quien le gusta, porque hay mucha gente que me dice, oye, es que me lo he consumido todo ya, es que necesito más, quiero más. Me encuentro con ese feedback y digo, tú no te preocupes, que estamos arando, hemos puesto las semillas y saldrán nuevos capítulos, sin duda. En todo caso, lo hacemos, pues evidentemente, porque vemos, aparte,
de la gran comunidad que se está creando, de la ilusión que esto nos genera, porque esto es un buen trabajazo que a su vez tiene una recompensa inmensa, como es el de saber, como el de conocer, como el de pensar, y esto es gracias evidentemente a la iniciativa pues Humanistas sin Complejos, que encontraréis en la web humanistassincomplejos.com, donde encontraréis todos los capítulos, también en Spotify y Apple Podcast, también en iVoox y Spreaker, allí donde encontraréis todos los capítulos para escuchar, compartir y también para proponer. Nos encanta que también forméis parte en ese aspecto. Gracias a todos, ya sabéis que esto es Sapere Aude, Humanistas sin Complejos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.